Listo, comenzamos entonces. El tema citología, entonces vamos a hablar sobre la célula. La citología es la ciencia que estudia a la célula, va a estudiar todo lo que es su estructura, sus funciones, es decir, su anatomía y fisiología, y va a estudiar la importancia de la célula en la complejidad de los seres vivos. La citología va a estudiar a la célula como unidad. Ya cuando hablamos de que la célula se une a células iguales a ella o que tienen una función igual para formar tejidos, allí entonces entraría otra ciencia que es la histología. La histología estudia la célula a nivel de tejido y la citología la estudia como unidad. Entonces la citología va a estudiar a la célula. ¿La célula qué es? Según ustedes, ¿qué es una célula? ¿Qué es una célula? ¿Una célula qué es para ustedes? Una unidad biológica, me dicen por aquí. Una unidad biológica. La célula va a ser la unidad más mínima de vida que existe. La célula es la unidad anatómica, fisiológica, funcional, estructural básica de todos los seres vivos. Cada una de estos enunciados o estas, digamos que estas definiciones de célula, unidad anatómica, unidad fisiológica, funcional, unidad estructural básica, eso lo vamos a describir en los postulados de la teoría celular. Por ahora establecemos la definición de célula de esta manera. Es la unidad anatómica, fisiológica, funcional y estructural básica de todos los seres vivos. Es la porción más mínima de vida que existe, porque recordemos que hay organismos unicelulares, formados por una sola célula que es capaz de cumplir con todos los procesos metabólicos. Proceso de nutrición, de respiración, proceso de reproducción. Entonces, cuando cumple con todos esos procesos metabólicos, se le considera un ser vivo. Esta imagen que tenemos aquí, allí hay una célula. ¿Eso será una célula procariota o una célula eucariota? ¿Eso será una célula procariota o eucariota? ¿Qué tipo de célula es esa? ¿Procariota o eucariota? A ver qué me dice. Es una célula eucariota. ¿Y es animal o vegetal? ¿Es una célula animal o vegetal? Es una célula animal. Si fuese vegetal, su forma fuese diferente, fuese una forma poliédrica debido a que se la daría la pared vegetal. Esta célula solo tiene membrana celular, no tiene pared vegetal. Y también sabemos que es eucariota por su núcleo. Las procariotas no tienen un núcleo definido. Vamos ahora con lo que es la teoría celular. La teoría celular está basada en 4 postulados. Estos 4 postulados se establecieron en base a los estudios de algunos investigadores o científicos que plantearon o establecieron a la célula como unidad básica, como unidad estructural, como unidad de origen, como unidad genética y fisiológica. Entonces, estos investigadores, en primer lugar tenemos a Robert Hooke en 1665, quien dio el nombre de célula a estas estructuras. ¿De qué manera? Él observó pequeños trozos de corcho, cortó el corcho en láminas muy delgadas y las observó al microscopio o utilizando lupas y se dio cuenta que tenían la forma de un panal de abeja, la forma de una colmena de abeja, a lo que él llamó pequeñas celdillas. Estas celdillas que él observó les dio el nombre de célula. Él realizó un corte de corcho muy delgado, lo colocó en el microscopio. Para esa época el microscopio era muy rudimentario.
y observó que se veía como un panal de abeja, como una colmena, que estaba conformado por numerosas celdillas. A cada una de esas celdillas las denominó célula, y de allí viene el nombre de célula. Fue Robert Hooke quien dio ese nombre. Luego tenemos a Anton van Leeuwenhoek en 1677, quien mediante lentes pulidos por él mismo, es decir, él digamos que diseñó su propio microscopio. Él diseñó su propio microscopio, él pulió unos lentes hasta que tuviese la capacidad de ver con mayor aumento algunas sustancias que colocaba allí. En este caso, colocó gotas de agua estancada y observó células con movimiento. A estas células con movimiento las describió como bacterias y le dio diferentes tipos de nombres a esas bacterias de acuerdo a su forma, de acuerdo al movimiento que realizaban. Entonces, él observó esas bacterias y fue quien le dio el nombre a algunas de las bacterias existentes. En una gota de agua ustedes pueden observar muchos microorganismos, no solamente un tipo de microorganismo, pueden observar varios, pueden observar protozoarios y pueden observar bacterias. Si ustedes toman, por ejemplo, una gota de agua de un florero que tenga días, esa agua allí, van a observar muchos microorganismos allí moviéndose. No sé si en algún momento en biología, en el colegio llegaron a tener esta práctica de observar agua estancada en el microscopio. Pero en agua estancada pueden observar muchos microorganismos, así que tienen que estar muy pendientes con el agua que consuman. En una sola gota pueden haber miles de microorganismos. Tenemos luego a René Dutrochet en 1824, quien estableció la célula como unidad básica de la estructura. Es decir, él estableció que todos los organismos están formados por células. Todos los organismos están formados por células. Esto fue comprobado más adelante por Matthias Leiden en 1838, quien observó distintos tipos de tejidos vegetales y observó que estaban formados por células, que todos los tejidos vegetales estaban formados por células. También esta teoría de que la célula es la unidad básica de la estructura fue fundamentada por Theodor Schwann en 1839, quien realizó los mismos estudios que Leiden, pero con tejidos animales. Él tomó diferentes tipos de tejidos de diferentes tipos de animales y los observó al microscopio, dándose cuenta que todos los tejidos animales están formados también por células. Algunas diferentes en su estructura, pero todas eran células. Todos los tejidos están formados por células, los tejidos de animales. Entonces, con los estudios de Matthias Leiden y Theodor Schwann, se terminó de establecer este postulado de que la célula es la unidad básica de la estructura. Y luego tenemos a Rudolf Virchow en 1858, quien realizó estudios sobre citogénesis de procesos cancerosos y estableció a la célula como unidad de origen. Él realizó estos estudios de citogénesis de procesos cancerosos. ¿De qué manera? Él observó que habían células que iban sufriendo divisiones celulares y en estas divisiones se iba ocurriendo una metaplasia. Una metaplasia es un cambio de la estructura celular, es decir, cuando una célula benigna se va transformando en una célula maligna o en una célula cancerígena. Entonces él realizó estos estudios, observó la manera en que esos procesos cancerosos se iban multiplicando, cómo iba ocurriendo ese cambio celular. Y además, con estos estudios, él estableció este axioma que dice omnicélula es célula. Omnicélula es célula significa que toda célula precede o proviene de una célula preexistente. Por ejemplo, tengo una célula, ocurre el proceso de mitosis, por ejemplo, y a partir de esa célula ahora yo obtengo dos células idénticas. Entonces, por Rudolf Virchow se estableció esto de que la célula es la unidad de origen. Ahora sí vamos con los postulados de la teoría celular.
En estos postulados de la teoría celular tenemos 4. El primero es que la célula es la unidad estructural. ¿Por qué es la unidad estructural? La célula es la unidad estructural porque todos los organismos están constituidos por una o más células. Recordemos que tenemos organismos unicelulares y tenemos organismos pluricelulares. Todos están formados por células. Todos los tipos de tejidos están formados por células. Por ejemplo, nosotros tenemos varios tipos de tejidos. Tenemos tejido óseo, tenemos tejido conectivo, tenemos tejido sanguíneo, tenemos muchos tipos de tejidos. Y todos están formados por células. Y un organismo unicelular que tiene una sola célula, entonces también es considerado un ser vivo. Por eso la célula es la unidad estructural. El segundo postulado es que la célula es la unidad fisiológica. Es la unidad fisiológica porque en la célula ocurren todas las reacciones metabólicas. Todas las reacciones químicas que ocurren dentro del organismo se da a nivel celular. Todo ese intercambio de sustancias ocurre en la célula, entre el medio intracelular y el medio extracelular, y eso se va a ver reflejado en el exterior. Entonces, todo primero ocurre a nivel celular. Por ejemplo, puede ser mediante transporte activo o transporte pasivo. Transporte activo o transporte pasivo. Por ejemplo, aquí tenemos la pinocitosis, cuando del medio extracelular se toman partículas. Estas partículas se engloban, la membrana celular las va a englobar y las va a llevar hacia el interior de la célula en forma de vesícula. También tenemos endocitosis mediada por receptores, que es que en la membrana celular van a haber numerosos receptores que van a captar esas sustancias que se encuentran en el medio extracelular y las van a envolver en vesículas y de igual manera las van a llevar hacia el interior de la célula. Tenemos ahora el tercer postulado que dice que la célula es la unidad de origen. ¿Por qué es la unidad de origen? Porque toda célula proviene de célula preexistente. Y de ahí caemos en el axioma que estableció, ahorita les voy a preguntar quién, que dice omnicélula es célula. ¿Quién estableció esto de que la célula es la unidad de origen? De los señores que yo les mencioné anteriormente, ¿quién fue el que estableció que la célula es la unidad de origen? ¿Quién fue el que estableció que la célula es la unidad de origen? De los que les mencioné anteriormente, ¿quién fue el que estableció que la célula es la unidad de origen? No fue Robert Hooke. ¿Quién fue? No fue Robert Hooke. ¿Quién dijo esto de que omnicélula es célula? ¿Quién fue? Omnicélula es célula. Y aparecía una imagen así con división celular. Fue el último que les mencioné. ¿Cuál fue el último que les mencioné? ¿Cuál fue el último que les mencioné? ¿No se acuerdan? Fue Rudolf Virchow. Rudolf Virchow fue quien estableció que la célula es la unidad de origen, que toda célula proviene de una célula preexistente. Y esto se demuestra mediante el proceso de división celular, ya sea la mitosis o la meiosis. En este caso, esta imagen que aparece aquí, que de una célula obtengo dos células, ¿esto es mitosis o es meiosis? ¿Esto es mitosis o es meiosis? ¿Eso es mitosis o meiosis? El proceso de división celular donde yo obtengo dos células idénticas de una célula es la mitosis o la meiosis.
Mitosis, muy bien, Yajaira. Sería el proceso de mitosis. Y ahora vamos con el último postulado, el cuarto y último postulado, que me dice que la célula es la unidad genética. Cuando dice que la célula es la unidad genética es porque esta contiene el material hereditario. ¿En qué parte de la célula se encuentra el material hereditario? ¿En qué parte de la célula se encuentra el material hereditario? ¿En qué parte de la célula encontramos ese material hereditario? Lo vamos a encontrar ¿en dónde? En el núcleo de la célula. En el caso de las células eucariotas, en las procariotas lo vamos a encontrar en el nucleoide. Entonces, es la unidad genética por eso, porque contiene al ADN, que el ADN va a ser quien se encargue de la transmisión de los caracteres genéticos. Entonces, en el caso de una célula eucariota, tenemos el ADN en el núcleo celular en forma de cromosomas. ¿Cómo se forma ese ADN? El ADN se va enrollando a las proteínas histonas, se va enrollando y enrollando hasta que me forma la cromatina, que cuando se va a condensar, cuando se condensa, me conforma los cromosomas y de esa manera se va a transmitir la información genética mediante los cromosomas que están en el núcleo celular. Entonces los cuatro postulados son: la célula es la unidad estructural, fisiológica, de origen y genética de todos los seres vivos. A ver, yo sé, ¿quiere decir algo o se le activó por accidente esto de solicitar que le activen el audio? Un momentico. Yo sé, aparece que levantaste la mano, entonces te pregunto si fue accidental o es que quieres opinar algo. ¿Quieres que te active el audio y quieres opinar algo? Ah, bueno, accidental. Continuamos entonces. Vamos ahora con la clasificación de las células. Las células las vamos a clasificar por 4 criterios: por su tamaño, por su forma, por su tipo de nutrición y por su estructura evolutiva. Vamos primero por su tamaño. Si la clasificamos por su tamaño, tenemos células microscópicas y células macroscópicas. Si son microscópicas, ¿cómo será su tamaño? ¿Muy grande o muy pequeño? Si son microscópicas, su tamaño será muy grande o muy pequeño. Muy pequeño, son de muy pequeño tamaño. Por ejemplo, tenemos que las microscópicas pueden medir entre 0,12 milímetros a 100 milímetros y son visibles solo al microscopio. Solo la podemos observar con ayuda del microscopio. Dentro de estas células microscópicas tenemos a los micoplasmas, que pueden medir 0,2 milímetros aproximadamente. Tenemos a la Escherichia coli, que mide aproximadamente 3 milímetros. Tenemos a la célula animal promedio. Una célula animal promedio mide aproximadamente 15 milímetros. Tenemos una célula vegetal promedio que mide aproximadamente 40 milímetros. Todas estas células son observables solamente al microscopio. A simple vista no la podemos ver. Tenemos como ejemplo aquí a la Escherichia coli, que es una bacteria. Tenemos, a ver, ¿dónde podemos encontrar la Escherichia coli? La Escherichia coli, ¿dónde las podemos encontrar? Escherichia coli, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde? ¿Dónde está esa bacteria? Esa bacteria será parte de nosotros. La Escherichia coli. ¿Será parte de nosotros o no? La Escherichia coli es parte de nuestra flora bacteriana. La Escherichia coli es parte de nuestra flora bacteriana.
Ella se encuentra en nuestros intestinos. Es parte de nosotros. Ahora vamos con las células macroscópicas. Estas son mayores a 100 milímetros, son visibles a simple vista. Sí, no necesitamos del microscopio para observarlas. Dentro de ellas podemos encontrarnos a las fibras musculares, por ejemplo, las fibras musculares esqueléticas, ellas son alargadas y cilíndricas y son observables a simple vista. Son grandes esas células. Tenemos las células sexuales, los óvulos y los espermatozoides, y tenemos también a las traqueidas del pino. Si por ejemplo hablamos de células sexuales, que son los óvulos y los espermatozoides, ¿cuál creen ustedes que es el óvulo más grande? ¿Cuál es el óvulo más grande? ¿Cuál es el óvulo más grande? ¿Cuál es el óvulo más grande? ¿No saben cuál es el óvulo más grande? Les repito lo mismo que le he preguntado a todas las secciones. Cuando ustedes se están comiendo un pan con huevo, ¿qué creen ustedes que se están comiendo? ¿Un pan con qué? ¿Qué será el huevo de la gallina que es de ella? Un huevo es un óvulo. El huevo de la gallina es un óvulo, solo que su membrana celular se calcifica. El huevo de la gallina es un óvulo. En este caso, si les pregunto el óvulo más grande sería, ¿cuál es el ave más grande? El avestruz. El óvulo más grande sería el huevo del avestruz, entonces. Hay personas que se preguntan que por qué, si una gallina no tiene el gallo, ¿por qué pone huevos? Los huevos son los óvulos de la gallina. Así al igual que la mujer ovula todos los meses, la gallina también tiene que ovular. Entonces, ahora, si tiene un gallo y el gallo la pisa y el huevo se fecunda, allí sí de ese huevo va a salir un pollito. Pero si no, igualmente va a poner huevos porque esos son sus óvulos. Solo que la estructura es diferente a la de nosotros, pues su membrana celular es diferente a la del óvulo de la mujer. Entonces, un huevo va a ser el óvulo. En este caso, si hablamos de un huevo de gallina, es el óvulo de la gallina. Continuamos con la clasificación. Ahora vamos con la clasificación según su forma. Según su forma, esto va a depender de sus adaptaciones funcionales. Es decir, la forma de la célula va a depender de la función que cumple esa célula dentro del organismo. Entonces tenemos en primer lugar de forma esférica, como por ejemplo los óvulos. Estos son de forma esférica. Tenemos planas como la mucosa bucal. Las células de la mucosa bucal se aprecian de esta manera. ¿Cómo las podemos observar? Si realizamos un raspado de la mucosa bucal, es decir, con un hisopo nos los pasamos por dentro de la mejilla, o sea, en la mejilla pero por dentro de la boca, y eso lo colocamos en un portaobjeto, o sea, pasamos el hisopo por el portaobjeto, le agregamos colorante, luego le colocamos un cubreobjeto y lo observamos al microscopio. De esta manera se van a observar esas células de la mucosa bucal. Ellas son planas y tienen un núcleo central. El núcleo es esto que se ve más oscuro. Tenemos células fusiformes. Fusiformes es cuando son afiladas o cuando son puntiagudas en sus extremos. Por ejemplo, el músculo liso. Las células del músculo liso son de esa manera. Ellas son alargadas y son afiladas o puntiagudas en sus extremos. Esos son fusiformes. Tenemos las que tienen forma de disco bicóncavo, que son los glóbulos rojos. Recordemos que cóncavo es cuando tiene el hundimiento
hacia adentro, y convexo cuando es hacia arriba, o sea, como que tiene la barriguita hacia afuera. Entonces, si es bicóncavo, es que es hundido por ambas caras. Así son los glóbulos rojos. Tienen esa depresión, ese hundimiento en ambas caras de la célula. Por eso es bicóncavo, es cóncavo por ambos lados. Tenemos de forma estrellada como las neuronas, que son las células del sistema nervioso, y los osteocitos, que son las células del sistema óseo. Aquí, por ejemplo, tenemos una neurona. Los osteocitos, que son las del sistema óseo, son parecidos al soma de una neurona. Recordemos que este es el soma y este es el axón. Entonces, los osteocitos son parecidos al soma o cuerpo de una neurona. También tienen forma estrellada. Y tenemos las de formas poliédricas, como las células vegetales, que tienen esta forma porque es la pared celular quien le da esa forma. La pared celular es rígida, está formada por polisacáridos y le da esa estructura poliédrica a la célula vegetal. Es la pared celular quien le da esa forma. Clasificación de las células según su forma, quedamos en la forma poliédrica. Señalamos a las células vegetales debido a que la pared celular le da esta forma poliédrica, se la da la pared celular por su rigidez. Como está formada por polisacáridos, es una estructura que es rígida. Continuamos ahora con las proteiniformes. Las proteiniformes son como, por ejemplo, las amibas y los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. ¿Por qué se le llama proteiniformes? Porque su membrana celular está formada mayormente, en un 60%, por proteínas. Entonces esto le da una apariencia como gelatinosa, y de allí viene ese nombre, proteiniformes, porque está formado mayormente por proteínas. Continuamos con las filiformes, como por ejemplo los espermatozoides. Filiformes cuando tienen forma de hilo, en este caso porque esa forma se los da un flagelo o una cola, digámoslo así, como por ejemplo los espermatozoides, que ellos tienen la cabeza, que sería el acrosoma, donde se encuentra el material genético, y luego viene ese flagelo o esa cola que les da ese aspecto de hilo. Tenemos las células de forma cúbica, como por ejemplo el folículo de la tiroides. El folículo de la tiroides está formado por células de esa forma, tienen forma cúbica. Todas estas son células del folículo de la tiroides. El punto más oscuro sería su núcleo. Y tenemos de forma cilíndrica, como por ejemplo la fibra muscular esquelética o fibra muscular estriada, que estas son alargadas, cilíndricas, y pueden tener numerosos núcleos. Si se fijan, por ejemplo, esta es una célula, una sola. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Ellas son multinucleadas, pueden tener numerosos núcleos. Así es la fibra muscular. Bien, entonces tenemos todas esas formas de la célula, o esa clasificación de la célula de acuerdo a su forma. Serían esféricas, planas, fusiformes, disco bicóncavo, estrelladas, poliédricas, proteiniformes, filiformes, cúbicas y cilíndricas. Esas serían las formas de las células. Continuamos entonces, vamos ahora con la clasificación de las células de acuerdo a su nutrición. De acuerdo a su nutrición, puede ser autótrofas, heterótrofas y mixótrofas. Cuando hablamos de autótrofas, ¿a qué nos referimos con esto de autótrofas? Cuando un organismo es autótrofo. Cuando un organismo es autótrofo. Cuando un organismo es autótrofo.
cuando un organismo es autótrofo. Cuando él es capaz de sintetizar su propio alimento. Cuando él genera su propio alimento. Muy bien, Génesis. Muy bien, Yajaira. Cuando sintetizan su propio alimento. Entonces, las células autótrofas son aquellas que fabrican su propio alimento a partir de moléculas inorgánicas. ¿Mediante qué proceso realizan esto? Por ejemplo, las plantas son autótrofas. Dentro de los autótrofos tenemos a las plantas, algas y a las cianobacterias. ¿Mediante qué proceso ellas sintetizan su propio alimento? ¿Cómo se llama ese proceso que realizan las plantas donde producen materia orgánica a partir de materia inorgánica? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿No saben cómo se llama ese proceso? El que realizan las plantas, las algas, fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis, ellas fabrican su propio alimento. ¿Por qué? Porque a partir de moléculas inorgánicas, estas las van a convertir en moléculas orgánicas. Tenemos la nutrición heterótrofa, células heterótrofas. Esto quiere decir que ellas son incapaces de sintetizar su propio alimento. Necesitan nutrirse de un autótrofo para poder obtener su alimento. Por ejemplo, algunos organismos o algunos animales superiores. Y tenemos los organismos mixótrofos, que estos lo que hacen es que pueden combinar o que se comportan de las dos maneras. Se comportan como autótrofos y se comportan como heterótrofos. Un ejemplo claro de esto son las plantas insectívoras, conocidas también como plantas carnívoras. ¿Qué pasa con estas plantas? Ellas sufrieron un proceso de adaptación. Se dio durante la evolución un proceso de adaptación. ¿Qué pasó con ellas? Sus hojas son estas que tienen forma de dientes. Ellas son hojas modificadas. Ellas tomaron esa forma debido a que mediante el proceso de fotosíntesis y mediante la absorción que hacen del suelo no obtienen los nutrientes suficientes para su desarrollo. Ellas crecen en suelos pobres en nitrógeno y ellas necesitan obtener eso desde otra fuente. Entonces, por eso se adaptan, modifican sus hojas. ¿Para qué? Para que mediante sustancias que también ellas liberan, en su interior liberan sustancias que atraen a los insectos. Una vez que los insectos se posan sobre ellas, ocurre un tropismo, que es un movimiento. Ese tropismo es mediante un estímulo táctil. Cuando sienten que el insecto se posa sobre ellas, entonces ellas cierran sus hojas y esto queda como una especie de celda para ese insecto. Él se queda allí atrapado hasta que se descompone. Y por el proceso de descomposición va a aportar todos los nutrientes que le hacen falta a esa planta. Principalmente le van a aportar nitrógeno, que es lo que no logran obtener de los suelos y mediante el proceso de la fotosíntesis. Entonces, por eso estas plantas son de esta manera, porque necesitan obtener los nutrientes desde otras fuentes. Entonces son mixótrofas porque ellas hacen la fotosíntesis. Al hacer la fotosíntesis son autótrofas, y heterótrofas porque se alimentan o se nutren de los insectos, obtienen nutrientes de los insectos. Entonces se comportan de ambas maneras, como autótrofas y como heterótrofas. Vamos ahora con la clasificación según su nivel evolutivo. Según su nivel evolutivo se van a clasificar en procariotas y eucariotas. Las eucariotas son mucho más evolucionadas que las procariotas. Las eucariotas tienen un núcleo primitivo, es decir, su núcleo no está desarrollado, no está delimitado por una membrana. Al tener un núcleo primitivo, este núcleo se llama nucleoide. El ADN está en el nucleoide. El nucleoide es como un entramado de ADN, es decir, que el ADN se encuentra enrollado, pero disperso alrededor de todo el citoplasma. No está delimitado por una membrana nuclear. Ese ADN
ese material genético no está separado del resto de la célula. Caso contrario que ocurre en la célula eucariota. En la célula eucariota, el ADN está delimitado por una membrana nuclear. La célula eucariota tiene un núcleo verdadero, que sería este que está aquí de color blanco. Este material genético, el ADN, se encuentra separado. Es decir, él está dentro del núcleo y está separado del resto de la célula, del resto de los organelos, mediante una membrana carioteca o membrana nuclear. Entonces, por eso se dice que es más evolucionada la eucariota, porque tiene su material genético separado del resto de la célula. Vamos ahora a describir las células procariotas. Como les decía, tienen un núcleo primitivo, es decir, que el ADN se encuentra en el nucleoide. El nucleoide va a ser esto que está acá de color azul, lo que está de color azul, que es que el ADN se encuentra, digamos que todo regado por el citoplasma. No está encerrado en un solo lugar. Él se encuentra disperso en el citoplasma. No hay una membrana nuclear que lo separe del resto de la célula. Vamos ahora con las partes de una célula procariota. Partes de una célula procariota. Una célula procariota va a tener mucho menos organelo citoplasmático que una célula eucariota. En primer lugar, en su estructura vamos a describir lo que es el pili o flagelo. Pili es una cosa, flagelo es otra, pero tienen prácticamente la misma función y la misma composición. Los pili o flagelos están compuestos por polisacáridos. Si hablamos de polisacáridos nos referimos a qué biomolécula. ¿Será lípidos? ¿Será proteínas? ¿Será carbohidratos? ¿Será ácidos nucleicos? ¿Qué será? ¿Qué será eso? Los polisacáridos, ¿qué son? Los polisacáridos son carbohidratos. Los polisacáridos son carbohidratos. Entonces el pili o los flagelos están formados por polisacáridos. Los pilis son estos que parecen pelitos. Esos son los pilis. Flagelo es la cola. Ese es el flagelo, el que le va a proporcionar movimiento. Ellos dos se encargan de proporcionar movimiento a la célula y participan en el proceso de conjugación sexual. Conjugación sexual es un tipo de reproducción de las bacterias. Ya más adelante en la próxima clase se los voy a describir. Entonces, participan en el proceso de conjugación sexual. ¿Por qué? Porque los pilis actúan reconociendo o digamos que son receptores para algún tipo de sustancia que tenga esa otra célula y eso va a permitir esa conjugación sexual. Tenemos la membrana y la pared celular. La membrana está acá, luego tenemos la pared celular. La membrana es una bicapa de 40% de lípidos y 60% de proteínas. Por eso es que, por ejemplo, las amibas, que son protozoarios, tienen un aspecto proteiniforme. ¿Por qué? Porque su membrana celular está formada mayormente por proteínas. La pared está formada por polisacáridos, es decir, que está formada también por carbohidratos, y su función va a ser la entrada y salida de sustancias. La membrana y la pared celular se encarga de regular quién entra y quién sale de la célula. Luego tenemos a los mesosomas, estos que están acá, que son como canales. Esos canales están formados por proteínas y carbohidratos y se van a encargar del proceso de replicación del ADN. Ellos entran en contacto o son quienes van a participar, se van a unir al nucleoide y a través de ellos va a ocurrir la replicación del ADN. Tenemos el nucleoide, que sería todo esto de acá. Este nucleoide está formado por ADN y cromatina y se encarga de almacenar la información genética. El nucleoide está formado por ADN y cromatina y almacenan todo lo que es la información genética. Luego tenemos los ribosomas, que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas se van a encontrar dispersos por todo el citoplasma. Se encuentran dispersos por todo el citoplasma. Estos punticos que están acá, todos ellos son ribosomas.
Estos ribosomas forman complejos de ARN y proteínas. Es decir, son un complejo entre ARN y proteínas. ¿Qué ARN es ese que se encuentra allí en los ribosomas? Recordemos que tenemos 3 tipos de ARN, 3 tipos de ácido ribonucleico. ¿Cuál es el que se encuentra adherido a los ribosomas? El que me forma parte de los ribosomas. ¿Cuál es ese ARN que se encuentra allí? ARN mensajero. ¿Cuál de todos esos 3 ARN es el que se encuentra con los ribosomas? Está el mensajero, el ribosómico y el de transferencia. ¿Cuál es el que se encuentra con los ribosomas? El que forma parte de esos ribosomas. ¿No saben cuál es? El mismo nombre lo dice. El ARN ribosómico o ARN ribosomal es el que forma el complejo con los ribosomas. Por último, tenemos el citoplasma, que está formado por proteínas solubles, enzimas, nutrientes, sales inorgánicas, y en él ocurren todas las reacciones metabólicas. En el citoplasma van a ocurrir todas esas reacciones metabólicas o todas las reacciones químicas de la célula. Ahora vamos con las características de los procariontes. ¿Por qué se caracterizan esos procariontes? Los procariontes se encuentran en todos los hábitats y en toda la Tierra. Cuando hablamos de todos los hábitats nos referimos a cualquier rincón del planeta Tierra, incluso de encontrarse vida en otros planetas. Esa vida lo más probable es que la encuentren en forma de organismos procariontes, en forma de bacterias principalmente. Entonces, los procariontes van a estar en todos los hábitats, en todos los lugares hay bacterias, hay organismos procariontes, porque de hecho hay organismos que son extremófilos, es decir, que pueden sobrevivir a temperaturas extremas, como por ejemplo temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Son seres unicelulares, están formados por una sola célula, tienen una pared celular rígida porque esta pared celular está formada por polisacáridos, carecen de núcleo, ya les mencionamos que no tenían un núcleo definido, sino que tenían una zona que se llama nucleoide. Tienen ADN simple, circular, sin histonas, es decir, que no pasa como en las células eucariotas que el ADN se enrolla en las histonas, que son un tipo de proteína, hasta dar la estructura de la cromatina que cuando se condensa me va a formar los cromosomas. Carecen de organelos complejos, como las eucariotas que tienen muchísimos organelos, en cambio las procariotas son más sencillas, tienen pocos organelos. Los ribosomas se encuentran dispersos por el citoplasma. Estos se encuentran dispersos por todo el citoplasma, a diferencia de las eucariotas, que en las eucariotas se encuentran adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Y están compuestos por uno o varios flagelos que le van a proporcionar movimiento. Bien, con esto terminamos lo que sería la parte de citología. Quedaría lo de las bacterias que está pendiente para la próxima clase. Ahora vamos con el ciclo de preguntas. Les voy a hacer preguntas, a ver si prestaron atención. Necesito que participen, por favor.